3. Buenos días, hermanos y hermanas en el Señor. Continuamos con el curso de tanatología acerca de aspectos referentes al dolor, el sufrimiento y la muerte. Vamos hoy a contemplar la sesión número 3 de este curso de tanatología que hemos estado realizando. Vamos a dar inicio a esta sesión diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a iniciar entonces con este tema número 3 de la sesión sobre el dolor y el sufrimiento, experiencia humana. Vamos a ver en dos sesiones, sesión 3 y sesión 4, el dolor y el sufrimiento, pero hoy lo vamos a ver a través de la experiencia humana. La próxima semana lo vamos a ver a través de la experiencia de la fe. Y es que la enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la vida humana. En la enfermedad el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. Existe una clara sensación de que cuando nos llega el sufrimiento y el dolor, muchos de nosotros lo primero que pensamos es en la muerte, en morir, en sufrir. La enfermedad puede conducir muchas veces por eso a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Puede también hacer a la persona más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para ir y encaminarse a lo que sí es esencial. Con mucha frecuencia la enfermedad empuja a una persona a una búsqueda de Dios, una búsqueda real y sincera de Dios. Vamos a adentrarnos a través de estas tres palabras que van a ser claves para comprender la clase de hoy. La palabra sentido, que es el entendimiento o razón en cuanto discierne de las cosas, un modo particular de entender algo o juicio que se hace de ello, inteligencia o conocimiento con que se ejecutan algunas cosas, razón de ser o finalidad. También la palabra pedagógico, que vamos a estar viendo durante la sesión, que se dice de lo expuesto con claridad y que sirve para educar o enseñar. La madurez humana, la cual se manifiesta sobre todo en cierta estabilidad de ánimo, en la capacidad de tomar decisiones ponderadas y en el modo recto de juzgar los acontecimientos y a los hombres. Tres palabras claves: sentido de las cosas, cómo podemos darle un sentido al dolor y al sufrimiento, al pedagogo, que es lo que nos enseña esto del dolor y el sufrimiento, y la madurez, cómo vamos a afrontarlo cada momento de nuestra vida. Entremos al desarrollo del tema, la experiencia humana del dolor y del sufrimiento. A lo largo de su vida, el ser humano experimenta situaciones dolorosas, simplemente porque es una persona humana, llena de virtudes, pero también de defectos, con una naturaleza imperfecta. No existe ni ha existido una sola persona que no haya sufrido por algo. Eso no existe, todos hemos sufrido. Podemos decir que el dolor y el sufrimiento forman parte de la naturaleza humana, es decir, se encuentran inscritos en esta. Ahora bien, tenemos que distinguir entre el dolor y el sufrimiento, porque el sufrimiento humano puede distinguirse del dolor si lo entendemos solo como una sensación. En este sentido, el sufrimiento es una capacidad específicamente humana, porque solo el ser humano se da cuenta del sufrimiento que implica sentir algo. Solamente el ser humano, a diferencia de los animales y de las plantas, el ser humano es el único que se da cuenta que está sufriendo. Porque, ¿cómo nos damos cuenta que estamos sufriendo? Porque sentimos el dolor. El perro, el gato, los animales, ellos sienten dolor, pero no se dan cuenta, simplemente reaccionan y luego se les olvida. El ser humano no, el ser humano se da cuenta y lo siente en lo profundo de su ser, lo siente en lo profundo de su interior. El ser humano es el único ser capaz de darse cuenta que se da cuenta
Por lo tanto, es el único que puede direccionar su sufrimiento y encontrarle un sentido al mismo. Puede saber hacia dónde dirigir ese sufrimiento, puede saber hacia qué persona o hacia qué cosa dirigir ese sufrimiento para que no le cueste mucho y para que no lo sienta tanto esa persona en él. Así pues, podemos distinguir diversos tipos de dolor. El dolor del cuerpo, que es el físico. Cuando me duele el estómago, me duele la espalda, me duele la cabeza, me duelen los cuerpos, las articulaciones, me duelen las venas. Estoy sufriendo mucho del dolor de cuerpo. Ese es un tipo de dolor. Pero también está el dolor psicoafectivo, que es cuando estoy triste, cuando estoy enojado, cuando me da miedo, cuando tengo frustración, cuando tengo culpa, así como todas aquellas emociones y sentimientos que experimentamos ante las pérdidas de la vida. Y especialmente este dolor llega profundamente a nosotros porque hay momentos en los cuales tenemos que afrontar en un sentido estricto y muchas veces no sabemos cómo afrontar eso. Entonces alguien nos hace algún daño y empezamos a llorar y empezamos a sufrir y empezamos a sentirnos mal y empezamos a sentirnos con culpa. ¿Por qué? Por lo que nos han hecho o por lo que nos dijeron o porque salimos a la calle y nos insultaron y nos dijeron hasta la 10ª generación. Entonces nos sentimos mal. Ese es un dolor psicoafectivo. Pero también existe el dolor espiritual, que es el sufrimiento. Y este corresponde al espíritu, a la fuerza que nos distingue de todos los seres vivos, a esa facultad que permite darnos cuenta que nos damos cuenta y que nos lleva a poder orientar nuestro sufrimiento. Este dolor espiritual especialmente es cuando hemos pecado, cuando hemos caído en maldad, cuando hemos caído en error y sabemos en nuestro corazón y en nuestro interior que hemos hecho algo malo y nos duele. Sufrimos porque no hallamos. Vemos a la persona que le hicimos daño y sentimos esa sensación de que hicimos algo malo. Ese es el dolor espiritual. 3 tipos de dolores entonces. Dolor físico que todos sentimos todos los días, dolor psicoafectivo que de vez en cuando nos llega y el dolor espiritual que es el que nos aleja de Dios y el que nos hace sentir sentimiento de culpa y el que debería de llevarnos a la confesión de nuestros pecados. Es imposible vivir sin experimentar el dolor. La vida y el dolor van de la mano, están entrelazados en la intricada red de la existencia humana. A pesar de que en ocasiones quisiéramos resistir al dolor, nos damos cuenta que nada podemos hacer para evitarlo. Perdemos cosas, situaciones confortables y seguras, cambian y se tornan en difíciles e inseguras. Mueren seres queridos, sufrimos enfermedades, desastres naturales, destruyen todo por lo que hemos luchado durante nuestras vidas y eso nos causa dolor, eso nos causa sufrimiento. Nos hallamos aún en nuestra morada terrena, dirá San Pablo en 2 Corintios 5:1, sometida al sufrimiento, a la enfermedad y a la muerte. Sin embargo, también descubrimos que este misterioso sufrimiento nos hace sentirnos vivos, que somos humanos, que a través de este descubrimos nuestra dignidad de persona, que estamos vivos, que somos creados para amar, para luchar, para resistir, pero que también tenemos que sufrir, que tenemos que llevar el dolor en nuestra vida, cada uno de nuestros momentos. Según Viktor Frankl, el sufrimiento implica enfrentar si sufro por algo o por alguien, sufrir si sufro por algo o por alguien. El sufrimiento no puede ser un fin en sí mismo, no es que yo solito voy a sufrir porque yo tengo ganas de sufrir, no, debe de ser ejercitado hacia algo o hacia alguien. Solo tiene sentido cuando se padece por causa de fe, apunta siempre más allá de sí mismo, no se queda encerrado. El sufrimiento con plenitud de sentido es el sacrificio, cuando me sacrifico por otros para que estén bien aunque yo sufra. El sufrimiento puede dar sentido a la misma muerte, mientras que el instinto de conservación es incapaz de dar sentido a la vida. A la hora de la muerte, el hombre trata de convertir su sufrimiento y su muerte en un sacrificio. El sufrimiento y el dolor llevan a tomar postura ante lo inevitable, ante las denominadas situaciones límite. Generalmente el dolor y el sufrimiento se presentan en la vida sin pedir permiso. Simplemente llegan de repente y se tiene que elegir la actitud con la cual se va a responder a la vida. Es una situación que no se puede modificar. No hay nada más frustrante en la vida que atravesar por una situación que cause sufrimiento o dolor, de una manera absurda, estéril o sin sentido. Entonces, ¿cuál es la manera más inteligente de enfrentar el sufrimiento humano?
La respuesta es sencilla, simplemente tratando de descubrir su sentido. Y es la segunda parte de esta charla. ¿Tiene sentido el dolor? ¿Tiene sentido el sufrimiento? ¿Tiene sentido que yo sufra, que a mí me duela? ¿De verdad tiene sentido? ¿O la vida es un absurdo, la muerte es un absurdo y por lo tanto venimos al mundo a sufrir, venimos al mundo a morir, venimos al mundo a padecer dolores, entonces no sirve de nada estar aquí? ¿Tiene sentido el dolor? ¿Tiene sentido el sufrimiento? ¿Puedo ofrecerlo por algún sacrificio, por alguien en especial, por alguna persona, por algún objeto? ¿Puedo ofrecer mi sufrimiento para la salvación de mi alma? Claro que sí. Contrario a lo que nos dice esta sociedad en la que vivimos, hedonista y utilitarista, que el dolor hay que evitarlo a toda costa, pues no tiene ningún sentido, dicen ellos. También escuchamos hablar sobre el sentido pedagógico del dolor. El dolor y el sufrimiento siempre tienen algo que enseñarnos. El dolor nos hace reflexionar sobre nosotros mismos, nos hace que nos preguntemos sobre el sentido de la vida y de la muerte. Nos hace conscientes de que el ser personas somos seres vulnerables e imperfectos y que en cualquier determinado momento vamos a llegar a sufrir. Decía Viktor Frankl, solo el sufrimiento asimilado deja de ser sufrimiento. Solo cuando acepto pacientemente, cuando le encuentro sentido al dolor, cuando le encuentro sentido al sufrimiento, entonces dejo de sufrir, porque ya se vuelve motivo de alegría y de gozo sufrir, porque sé que me va a hacer más bien que mal. Después de una experiencia dolorosa, lo que algo es cierto es que nunca seremos los mismos otra vez. El dolor es capaz de cambiarnos para bien o para mal. El dolor nos saca de nosotros mismos, de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort. Nos obliga a desprendernos de cosas, de situaciones y de personas. Nos hace reflexionar, preguntar e investigar. ¿Por qué nos duele? ¿Para qué nos duele? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué no a otra persona? ¿Y por qué sufro tanto? ¿Y por qué no se me quita? ¿Y por qué me duele hasta extremo? ¿Y a otra persona no le dolió tanto? ¿Y por qué a mí sí? Nos hace preguntarnos e investigar eso. A pesar de que es capaz de hacernos crecer y madurar, en ocasiones no somos capaces de comprender en qué consiste esta pedagogía. Y este mismo dolor nos puede hundir, nos puede consumir, hasta nos puede derrotar. Y al final terminamos muriendo a causa del dolor y del sufrimiento, porque no le encontramos sentido, porque no le hallamos razón al dolor. Ante el dolor se puede tener una respuesta positiva, es decir, de aceptación activa. Trabajar en el dolor, ver cómo se soluciona, ver cómo se lleva, ver cómo se afronta. Diría Jesús, si estás ayunando, perfúmate, lávate la cara y sal a la calle para que tu Padre que está en el cielo se dé cuenta, pero que la gente no se dé cuenta. Esa es una actitud positiva ante el dolor. Estoy sufriendo, me duele, pero solo yo lo sé, nadie más se da cuenta. En cambio, por el contrario, una respuesta negativa que también se le puede dar al dolor es una respuesta de resignación pasiva, donde nos dejamos derrotar. Cuando alguien dice, así me tocó, ya ni modo, ¿qué le hago? Me duele, ¿qué le voy a hacer? Me tiene que doler y me va a doler más y me va a doler más hasta que me lleva a la muerte. Cuando nos resignamos al dolor y no aceptamos el dolor como parte de nuestra condición humana, cuando nos resistimos al cambio, cuando nos volvemos intolerantes a la frustración, cuando todo lo vemos desde una perspectiva derrotista como negativo y absurdo, entonces nuestras vidas se vuelven un drama, una vida sin sentido, de aislamiento y de desesperanza. La vida llega a tener un desarrollo que no es el que nosotros queremos y por lo tanto, al tener esta actitud negativa del dolor, la vida no tiene sentido. Cuando por el contrario, aceptamos el dolor como parte natural de nuestras vidas, entonces lo vemos como una oportunidad de aprendizaje, de madurez, tanto emocional como espiritual, de segundas oportunidades, de autoconocimiento, de cerrar círculos, de salir de nosotros mismos y volvernos solidarios con los que sufren, de unirnos a grupos o asociaciones para hacer el bien, entre otras cosas. El sufrimiento es también una oportunidad de crecimiento y de rejerarquizar nuestros valores. En la prueba surgen en nosotros virtudes que muchas veces nosotros pensábamos que no teníamos o que ni siquiera conocíamos, como por ejemplo la paciencia, la esperanza, el amor, la fortaleza, cosas que con cualquier cosita de la vida diaria no las tenemos, pero en el dolor la paciencia sí sale a florecer, la esperanza de que me voy a curar sale fuerte en esos momentos.
Víctor Frank afirma que el hombre que no ha pasado por circunstancias adversas realmente no se conoce bien. Cualquiera puede decir, no, si yo aguanto. O como le dijeron los apóstoles a Jesús, cuando Jesús le dijo, podrán beber del cáliz que yo beberé y podrán comer de la mesa que yo comeré. Ellos dijeron, sí podemos. Muchas veces nosotros decimos eso, sí podemos. Pero cuando agarraron preso a Jesús, todos salieron corriendo. Pero cuando crucificaron a Jesús, ninguno estaba ahí. Es algo increíble cómo nosotros podemos decir sí, pero dice Víctor Frank que solo el que ha pasado por circunstancias adversas realmente se conoce bien. Aquel que habla y habla, pero nunca ha sufrido, no sabe lo que es realmente el dolor. Debe de conocerlo primero. Si en la vida se da una ecuación entre éxito, dinero, acierto en el mundo del dolor, no se trata ya de éxitos frente a fracasos. El orden de valores ha cambiado y es preciso entonces dar con el sentido esencial de la vida humana. Por encontrar el sentido al dolor, debemos mantener una actitud positiva sobre este. Ante todo, es necesario aceptarlo como parte de nuestra condición humana y tratar de no buscar las causas del porqué del sufrimiento, sino la finalidad de este. Es cambiar nuestra pregunta del por qué al para qué. ¿Para qué sufro? ¿Para qué me llegó este dolor? ¿Para qué me llegó este sufrimiento? ¿Para qué me llegó esta enfermedad? Cambiar la pregunta que todos nos hacemos del por qué al para qué. Así es como el dolor, la enfermedad y la muerte entonces tienen un sentido pedagógico, tanto para quien lo sufre en persona como el que ve sufrir o ve morir a las demás personas. Por eso al hablar de la enfermedad y de la muerte nos preguntamos sobre la actitud que debemos asumir frente al dolor y en el dolor. En el plano biológico, el dolor representa la señal de algo que no va bien dentro del organismo. En ese sentido eso es benéfico porque si algo me duele adentro es seña que tengo que ir con el doctor. El dolor en el cuerpo es bueno porque si siento que algo me está fallando, yo tengo que ir corriendo al doctor. Me duelen los brazos, me duelen los huesos, me duele el cuerpo. Eso es seña de que algo está fallando y que necesito rápido reaccionar para arreglar mi cuerpo. La aceptación del dolor es una actitud madura frente a una enfermedad que no se puede superar, frente a un cáncer que difícilmente se puede superar, aunque sí se puede, pero es difícil y se puede lograr, pero si tengo una actitud positiva y me voy adelante y me echo el ánimo y salgo hacia adelante y lucho y busco la manera, entonces puedo superarlo. Pero si me quedo en esa actitud de encierro, bueno, ya son por etapas, ya va a llegar el día, nunca lo vamos a superar. Para entender el sentido del dolor, hace falta, sin embargo, estar seguros de que algo existe y resiste más allá del dolor mismo, y en que en orden de un valor absoluto, el dolor es relativo. Si lo vemos así, seremos felices. Si le encontramos un sentido al dolor, entonces el dolor para nosotros será más llevadero. Por ejemplo, no es lo mismo para una mujer sufrir constantes mareos y vómitos a consecuencia de la inflamación del oído, lo que comúnmente se conoce como vértigo, a que esta misma mujer sufra esos mismos mareos y esos mismos vómitos a consecuencia de un embarazo. En el primer caso, en el vértigo, su sufrimiento se debe a una enfermedad. En el segundo caso, en el embarazo, el nivel elevado de hormonas que le indican que su bebé se está formando debidamente. Hay un proverbio que dice, cuando en lo alto de la montaña vive un amigo, se hace más fácil subir hasta allá. Cuando el dolor tiene un sentido, se vuelve más llevadero. Y eso es cierto. Cuando tiene una razón, la mujer, claro está que no le agrada estar con vómitos y con náuseas. Eso es terrible. Pasar todo el día, toda la noche, a veces no poder dormir, la incomodidad de tener al bebé que se voltea de un lado y se voltea de otro y se sienta y se para y se acuesta y no logra dormir. Es algo incómodo. Cuando es en enfermedad, eso es sufrimiento porque no hay razón. Pero cuando se le haya un sentido, el embarazo, por ejemplo, es alegría, es gozo y se sufre pacientemente, se sufre con alegría, se sufre con gozo. Hay que encontrarle un sentido al dolor, hay que encontrarle una razón, un porqué al dolor, no tanto decir, es que yo sufro porque ni modo tengo que sufrir, no. ¿Para qué estoy sufriendo? La mujer, para dar a luz un hijo. ¿Para qué estoy sufriendo yo? ¿Para ser mejor? ¿Para tratar de crecer a una mejor persona? ¿Para tratar de aumentar mi vida de fe?
Cada quien de nosotros lo sabe. A pesar de que en el próximo capítulo se abordará el tema del sufrimiento a la luz de la fe, no podemos dejar de mencionar que el dolor también nos acerca a Dios. En ocasiones, cuando todo va de maravilla en nuestras vidas, nos olvidamos que necesitamos de los demás, principalmente que necesitamos a Dios. Sin embargo, cuando el sufrimiento nos saca de nosotros mismos, abrimos nuestro corazón a Dios. Es cuando nos damos cuenta que lo necesitamos y cuando nos damos permiso de buscarlo. Es aquí cuando, si se lo permitimos, mejor podemos sentir su cercanía y ayuda. Ya lo decía San Agustín en una de sus obras: Dios quiere darnos algo, pero no puede, porque nuestras manos están llenas, no tiene sitio en el que poner sus dádivas. Tal vez lo más insoportable del dolor es su avental arbitrariedad y su aparente absurdo, pero en la fe se desvanece lo casual y el azar se convierte en providencia. Ahora hasta el acto más insignificante y el más ínfimo acontecimiento tienen un lugar en el propósito divino. De ahí que la fe religiosa, plenitud espiritual del hombre, de una nueva y desconocida rectitud frente a los inevitables sufrimientos de la vida. En conclusión, podemos decir que el sufrimiento es un misterio. No respeta edad ni nivel cultural, produce respeto y saca la indiferencia. La experiencia dolorosa sobrecoge a la persona de bien, la que ama y la que convoca solidaridad. El sufrimiento singulariza y reclama respuesta. Solo con la libertad se puede responder a través de la actitud ante las circunstancias. El sufrimiento, por el hecho de existir, va a tocarle a todos los seres. Interpela acerca del fin de su vida. El sufrimiento sin sentido puede destruir y desunir a una familia, y la respuesta depende de los valores y actitudes que ésta adopte ante el sufrimiento y ante el dolor. Cuando no aceptamos el dolor como parte de nuestra condición humana, cuando nos resistimos al cambio, cuando nos volvemos intolerantes a la frustración, cuando todo lo vemos desde una perspectiva derrotista, como negativo y absurdo, entonces nuestras vidas se vuelven un drama, una vida sin sentido, de aislamiento y de desesperanza. Para encontrar el sentido al dolor, debemos mantener una actitud positiva sobre este. Ante todo es necesario aceptarlo como parte de nuestra condición humana y tratar de no buscar las causas del por qué, sino del para qué, para que el sufrimiento sea más llevadero. En resumen, hermanos y hermanas en el Señor, existe distinción entre el sufrimiento físico y el sufrimiento moral. Esta distinción toma como fundamento la doble dimensión del ser humano e indica el elemento trascendental que nos lleva a reconocer que si sufrimos, sufrimos por el Señor, que si estamos sufriendo es porque necesitamos hacerlo, que si estamos padeciendo es porque necesitamos padecer. No hay nada mejor que encontrarle un sentido al dolor en nuestras vidas, que encontrarle un sentido al dolor en cada momento de nuestro ser. Gracias por ver este video, por estar acompañándonos en este curso de tanatología. Llevamos ya la sesión número 3. Gracias por verlo. Déjenos sus comentarios en los videos y en el Facebook para poder saber cómo les está yendo, cómo están perseverando, si les está gustando, cómo vamos desarrollando esto. Oren por nosotros, tenemos siempre problemas con la señal, con el internet, con las conexiones. Siempre son diversos problemas, pero luchamos por salir adelante. Oren para que podamos continuar llevando esto con los recursos y con la tecnología necesaria, y que este curso de tanatología, que es el primero de todos los cursos que estamos dando, sea el inicio de una interminable formación, tanto bíblica, moral como espiritual, que vamos a dar durante todo el tiempo que Dios nos lo permita para todos aquellos que quieran recibir los cursos. Nos vemos la próxima semana, el día lunes a las 10 de la mañana. Recuérdense que las sesiones de este curso son lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. La próxima sesión se titula El dolor y el sufrimiento como experiencia de la fe. Que Dios los bendiga. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.